Como llegan tanto River como Guaraní. River venía de un partido formidable en Belo Horizonte. Y Guaraní con los corintianos lo mismo. Veremos cómo reanudan esta parte del semestre. Y en estas instancias de semifinales. Son enviones parecidos. Porque si bien los dos están en esta semifinal, los dos llegan habiendo jugado realmente muy bien. Así que veremos si la ausencia de Rojas, la ausencia de Gutiérrez, a River lo toca. Hoy no juega Cáceres, pero sigue, por supuesto, el ex hombre de River y Boca y Olimpia en el plantel. En definitiva, ¿hay alguno que se haya ido de Guaraní? Ninguno. Federico Santander, una vez que termine esta copa, va a jugar en el fútbol de Dinamarca, en el Copenhague. Carlos Sánchez. Matías Craneviter. Leonardo Poncio. Lucho González. Rodrigo Mora. Lucas Salario. Marcelo Gallardo. Alfredo Aguilar. Juan Patiño. Rubén Maldonado. Luis Cabral. Luis de la Cruz. Jorge Mendoza. Marcelo Palacio. Juan Aguilar. Tomás Bartomeus. Ian Benítez. Federico Santander. Fernando Fuguero. Correcto, señoras y señores. Sudamérica nos mira. Pelota de Sánchez. Aquí está Mora. Atención. Libre Lucho González. Va al centro. ¡Ahí está! ¡Ahí está Sánchez! Lo tiene. Viene. Ah, no se puede creer. Primero Alario. Después Carlos Sánchez. Se ha salvado Guaraní. Alario y Sánchez lo tuvieron. Tiene buen arquero. Por aquí River consigue las mayores facilidades. Con Mora y con Sánchez. Lo dicho, la referencia es Alario. Gana. Te marca el pase y le gana al central. Las dos veces hizo lo mismo cuando no le llegó la pelota. Esta vez le llegó. Tiene buen arquero el equipo paraguayo. Veremos si sigue teniendo área River con Alario. Bien, como en Colón. En este caso arrancó desde muy afuera, ¿no? Qué atajada, ¿eh? Qué atajada. Y se lo pierde Sánchez. Qué jugador oportuno es Sánchez, ¿eh? Esta vez no se da, pero siempre está allí para el rebote, para el gol, para llegar vacío. Un jugador clave, fundamental para River, ¿no? La falta contra Lucho González. Hay tiro libre. Se quejaba de la mala suerte. Sigue Benítez. Este es el peligroso que tiene Guaraní. Sigue Benítez. Atención. Arranca Benítez. Acompaña a Bartomeus. Ahí está. Pegó en Maidana. Saca Bangioni. Insiste De la Cruz. Se le encimó demasiado la pelota. Se ha salvado River, miembro. Qué linda maniobra la de Benítez. Cuánta guapesa, cuánta habilidad. Y una definición con mucha gente de River atrás. Muy atrevido Benítez. Aguilar. Dame datos de Benítez, que viene teniendo una muy buena área. Sánchez. La pelota para Mora. Sigue Mora. Se cayó el árbitro. Aterrizó el árbitro. Qué golpe, se pegó el árbitro. Tremendo, aparte salto también el flaco. Fedor Suk. Es que está húmeda la cancha, ¿no? Muy húmeda. Y le devolvieron el spray que se le cayó. Se le rompió, además, lo tiene que cambiar. A ver, allá. Ah, tropieza con el jugador. Lo tocó, Sí, ¿pero qué le pide? No, le están pidiendo que se muestre como referencia para pivotear. Lucho González buscándolo a Alario. Sale Aguilar. Ganó Alario. Arco. Es picador, ¿eh? Es picador. Va y busca. Te marca el pase y va a buscarlo. Y la gana. Queda muy de espaldas y para la zurda.
Bueno, convengamos que en Colón, pobre, limpiaba, cocinaba, barría. Tenía que hacer todo un ataque. Poncio. Viene Leo, acompaña a Mangioni. Ahí está, lo tiene Poncio. Le dio mordido. Mangioni lo hubiese querido a él. Saque desde el arco. El apuro que hablamos de River. Tiene mucho ímpetu River, tiene muchas ganas. Te lleva por delante cuando puede, pero no termina siendo prolijo. Y esta es la acción. Poncio con ganas, con deseos, que tiene mucha... Viene el centro de Rodrigo. La pelota la va tomando, atención, se quiere Poncio venir con todo. Ahí saque desde el arco. Se lesionó Poncio. Y el señor Fedorsuk marcó el final del primer tiempo, Niembro. Sí, un River que se va preocupado, el técnico también. Por eso él tiene reproches para los jugadores, porque le falta dinámica, porque le falta velocidad, porque pierden la pelota. Él no se reprocha nada. La formación era la ideal para este partido. ¿Habrá algún cambio? Mirá cómo Cambio se de reprocha en la posiciones. cancha, ¿Cómo, perdón? Mirá los jugadores cómo están hablando y reprochándose también. Pero lo que pasa es que el equipo tiene enfrente un rival de cuidado, que te obstruye, que te marca, que cuando la tiene juega. River no encuentra espacios. Tenía ventajas por la derecha, las fue perdiendo. River va cambiando, se transformó en un equipo tiracentros para Alario. Hubo muchos reproches para Alario, ninguno para Lucho González. Y me parece que Lucho González está incómodo en la posición. Por eso me preguntaba, ¿no se reprocha nada al entrenador? ¿Los reproches son solo para los jugadores? Veremos cómo viene la mano. Señores, se va River, se retiró Guaraní. Nosotros a la pausa, ya regresamos. Ahora va Sánchez, va. Sánchez, buen centro atrás, Alario. Y entonces Maldonado pide penal. No se lo dan. Córner. A ver. La tapa con la mano, dice Alario. Y nos dieron córner para River. Con la cabeza. El córner que viene. La pelota queda muerta en el punto penal. Saca Patiño mal. Funes Mori vuelve, pero está habilitado Mercado. Offside. Miren, volvía Mercado, pero no volvían también defensores por adentro. El anterior para mí no fue penal, ¿eh? Sacó con la cabeza Maldonado. ¿Y acá? No, volvía el de la izquierda también. Estaba habilitado Mercado. Se mancó en línea Benedetto. Nievas. No, el movimiento del brazo está, pero cabecea primero, no la toca con la mano. A la línea, muy pegado a la orilla, más al medio, más para jugar con los delanteros de River, con Mora, con Alario, para ver si sale un pase. Acomoda la pelota Martínez, se acercó Poncio. Alario dice allá, arriba, atención, se viene River. El córner de Martínez, Alario, y está marcado. ¡Gol de River! Lo hizo Gaby Mercado a los 14 minutos del segundo tiempo. River 1, Guaraní 0, Mercado lo hizo. Gallardo que algo reclama a la gente de River, que se entusiasma. La pelota que llega del costado. Mercado que está allí para convertir. Un arquero que queda lejos. Una pelota que se abre, ¿cierto? Va casi al punto penal. Y a Mercado le queda la posición libre para rematar y convertir. No terminan de tocar la pelota ni el de River ni el de Guaraní, que van a buscarla. El de River es Alario. Y le queda a Mercado, que remata potente, de frente. Y abre el partido para River en un momento complicado. Señores, gana River aquí en el Monumental. La pelota la va recibiendo Benítez. Alta contra él, que no dijo el uruguayo. Sánchez a sacarlo, Martínez. Otro centro más, ahí está. El cabezazo otra vez de Gabriel Mercado. Falta contra el arquero. Estaba en el banco, tuvieron que llamar de urgencia a Mayada. No, digo, hubiera jugado de titular, digo, Driussi. No, iba a estar en el banco. Perdón. Sí. Siempre jugaba Lucho. Siempre jugaba Lucho. El equipo que practicó, donde hizo pelota parada, fue con Lucho de titular y con Alario.
Quizás la posición de Martínez. Señores, viene la va cerrando Poncio para Mora. Upside marcó en línea. Tiro libre para Guaraní. ¿No tuvo ofertas River por Bangioni? No llegó ninguna concreta por Bangioni. Hay 3 jugadores que en diciembre le vencen el contrato, además de Gallardo el entrenador, entre ellos Augusto. Peter se viene al área, tocó para Mora, Andanda y se va Mora, se va. Ahí está Mora, la picó. Lo hizo Mora, señoras y señores. 27 minutos. Extraordinario el uruguayo. Pinchando esa pelota, magnífico. Mora lo hizo. River 2, Guaraní 0. Que no se vaya Mora, dicen los hinchas de River. Mora magnífico en este gol. Lo dicho en el primer tiempo, Mora es el mejor delantero de River, quizás el mejor jugador de River de toda esta etapa. Recuerdo aquella histórica actuación en Monterrey. Y aquí otra vez, gran pase de Alarios, ¿no? Una pelota que prosigue el ex jugador de Colón y qué bien la pica Mora ante un buen arquero que se desentiende de la acción creyendo que la pelota se iba. Golazo del uruguayo, gran gol del mejor jugador de River de los últimos tiempos. Señoras y señores, se va a adelantar Rodrigo Mora. Ahí va Mora. Tiene 100 años de perdón después del gol que hizo. Aquí. Craneviter la hace pasar muy bien a Larios y él va. Miró al costado, miró a la izquierda a ver quién lo venía acompañando. Un gesto de distracción. El arquero se la cree y Mora se la pone por arriba. De lujo el gol. Señores, la pelota la busca Lario. Allí divide. Puede hacer un tercer gol por cómo está jugando este equipo. Señoras y señores, va Poncio. Ahí va Poncio. Va. Se tiró mal Poncio. Amarilla para Poncio. Y se tiró mal. Pero te digo, está jugando Guaraní para que River le haga el tercero. Lo apuntado. Es un equipo que tiene orden en la medida en que puede mantener el resultado. Se desequilibra cuando empieza a perder. Ahí no tiene resolución en ataque, no tiene mucha imaginación y aparecen lo que yo llamo impurezas. El apuro, la no entrega justa y se desarma, pierde el equilibrio porque se separan las líneas, tiene que ir a buscar. Prepara Fedorsuk, que ha dirigido muy bien. Señores, final, lo marca el árbitro uruguayo. 2 para River, 0 para Guaraní. Se ha terminado el partido.